Dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aquí vamos a poner, hermano, entonces, no vino para ser servido. Y en la rayita. Ser servido. Que Él no vino para ser servido. Amén. Seguimos, dice, sino para, en la siguiente rayita, servir. Y para dar su vida, en la siguiente raya. Amén. Amén. En la primera raya es ser servido, en la segunda servir y en la tercera dar su vida. Quedando así que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así es, hermanos. Este es el mayor ejemplo, decíamos, ¿verdad? Y dice aquí que el que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, porque aún siendo el Hijo de Dios, Él vino a morir y así de esa manera Él nos sirvió, ¿verdad? Dio su vida por nosotros. Amén. Así es, hermanos. Qué mejor ejemplo que el de Jesús, ¿verdad? Amén. Que siendo el Hijo de Dios, no vino a la tierra a que lo atendiéramos, ¿verdad? Y le sirviéramos como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino a servir y a dar su vida por todos nosotros. Amén. Amén. Y eso pues debemos agradecerle infinitamente, ¿verdad? Que haya venido a sacrificarse por nosotros. Y siendo el Hijo de Dios, como dice usted, mi hermano, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no vino a que nosotros le sirviéramos, que yo creo que eso es lo que debíamos haber hecho, ¿verdad? Nosotros, bueno, los que estuvieron en ese entonces cuando Él vino a haber servido, sino a Él, al contrario, Él vino a servirnos a nosotros, a dar su vida. Y a veces nosotros, que quiénes somos, ¿verdad? En esta vida, y a veces queremos ser más que otras personas, y yo no quiero hacer esto, porque yo, ¿por qué? Si mi hermana que lo haga ella, yo no me puedo rebajar a eso, yo no puedo hacer eso. A veces no tenemos esa humildad, ¿verdad? Que Jesucristo tuvo. Y imagínense que Él hubiera dicho a Dios, ¿y yo por qué voy a morir en la cruz del Calvario por todos estos desobedientes que ni caso hacen? Porque realmente así, es como si ahorita yo lo acabo de pensar, si ahorita viniera Jesucristo otra vez y que viniera otra vez a dar su vida, yo digo, ¿qué iba a decir Jesucristo con tanta maldad que hay, tanta desobediencia, ¿no? Que hay en nosotros? Pues podría haber dicho también en ese entonces eso, pero a decirle al Padre, pero Padre, ¿cómo voy a morir yo por esta gente que no hace caso? Están viendo los milagros, están viendo lo que estoy haciendo aquí, me tienen aquí en medio de ellos, viendo lo que estoy haciendo y no hacen caso. Ahora imagínense nosotros que ni lo vemos. Bueno, así pienso yo, ¿no? Así lo siento, digo, si ellos que lo tuvieron ahí entre ellos caminando y nosotros que no lo vemos, la gente no quiere obedecer, no quiere hacer caso. Y sin embargo, Él aún así, ¿verdad? Nos ama. Y aún así creo que volvería a dar la vida por nosotros porque Él nos ama mucho. Y entonces nosotros debemos de ver ese ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y no sentirnos más que otros, porque todos ante la presencia de Dios somos iguales. A todos nos pasa en algún momento como que perdemos el piso, pero lamentablemente eso se ve más en los líderes, en aquellos que tienen un liderazgo, y no estoy hablando de la iglesia, aquellas personas que tienen una jerarquía, ¿no? Una gerencia, una jefatura, es así como mando, dispongo y yo me siento y veo, ¿no? Sí, es cuando realmente el mejor ejemplo fue Jesús. Vino a enseñar, a sanar, a ayudar, a trasladar, a hacer todo por las personas, ¿no? Y muchas personas cuando ya tienen un poquito de poder, a veces los perdemos. ¿No? Sí, ya no quieren hacer nada porque pues yo ya tengo este cargo, ¿no? Es como en los trabajos también. A veces, ¿qué pasa? Ya el jefe, por el puesto que tiene, ya no quiere hacer aquello. Para eso estará ella, para eso está él. ¿Vale? Ya no quieren hacer nada. No, ya no quieren hacer nada. Todo delegan. Así es. Casi no se ve así. Y porque luego dicen precisamente, yo ya soy jefe, debo delegar todas las actividades. Y viene uno nuevo
y ni siquiera le quieren enseñar y luego no hacen bien el trabajo. ¿Por qué? Porque ya no, ellos como jefes deben de poner el ejemplo, ¿no? Porque ellos están arriba y ya saben todo. Y Jesucristo nos puso el ejemplo. Y así es como dice mi hermana, desafortunadamente a veces eso sucede con los personas líderes que están en algún puesto importante. La manera de ser un líder Es poniendo el ejemplo, así es. ¿Para qué? Para que no me puedan decir, ese no sabe hacerlo. Me dices que si sabes. Lo hago y por eso Y aunado a eso, luego pues miran a la gente como menos, ¿no? Ya no son humildes, ya pierden el piso y ellos son lo máximo. Así es, y aquí Cristo no hizo excepción de personas, ¿no? Y Cristo vino a morir por todos nosotros, ¿sí? A todos nos murió por igual. Así que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Así es, hermano, así es. Pues seguimos. Seguimos con la pregunta número 4. Y esta pregunta está un poquito difícil. A ver, me la contesta bien. Dice así: apunte un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros. A ver, mi hermano Carlos, ese está muy de sueño. Sí, yo creo que enseñándoles, apoyándoles, lo que decíamos, haciendo es la mejor manera que nosotros podemos entregar de parte de nuestra vida. Así es. Sí, no, nuestra vida. Morir, o sea, morir, ¿no? Yo me voy a morir para que la hermana obtenga aquello, ¿no? No se refiere a eso. Te voy a donar un riñón, el hígado. Te voy a donar el riñón porque tomo Coca-Cola. A ver, No le va a servir, ¿eh? Sí, sí, ¿Qué pasó, hermanito? Sí, debe servir. Enseñándoles y predicándoles la palabra del Señor y apoyándoles en lo que necesiten. Así es, amén. Gloria a Dios. Como le decía yo, como también, o sea, orando por a lo mejor están enfermos, ¿no? Y el hermano quiere o la hermana que vayan a hacer una oración, pues apoyando, ir a orar por esa hermana o ese hermano, ¿no? Que te está mandando un mensajito, que te está diciendo que necesita que vayan a tu casa porque quieren que oren por aquel enfermo, por aquel pariente. A lo mejor sin necesidad de que nos manden el mensajito, que nos hablen. Si nos enteramos nosotros, poder ir y ayudar a aquel amigo, a aquel hermano, ¿verdad? A través de esa oración. Esa es una manera de poder servir a otros. Poniendo la fe Amén. en práctica, porque a veces tenemos mucho, voy a orar por usted, vamos a orar por usted, pero No hay nada. en esa línea de vamos a orar por usted, no pasa nada. Entonces tenemos que actuar, voy a orar, y si puedo apoyarle en algo, voy a apoyarle. Sí. Y a veces hay que dejar de hacer, ¿verdad? A veces no nos damos tiempo. Y entonces aquí también yo decía, pues ahí podría ser un esfuerzo de parte de nosotros, ¿verdad? Porque a veces ponemos 1000 pretextos. O decimos, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer... No, yo no puedo ir hoy a orar por el hermano, porque no. Y mañana, no, pues tampoco, porque mañana... O sea, sí podemos, nada más que nosotros tenemos que acomodar nuestros tiempos. O quizás dejar de hacer algo que no es tan importante como el ir a orar por un hermano, ¿no? O por algún familiar o algún amigo. Así es, o escucharlo, así es también. Creo que para mí como que todo lo engloba ese mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí si realmente lo pones en obra, vas a apoyarle, vas a enseñarle, pero no solamente a los de aquí adentro, porque te dice tu prójimo, ¿no? Dice, los de aquí, ¿qué chiste tienen? Sí lo dice así la Biblia. Los que están allá afuera, que vean tu testimonio y de esa forma vas a demostrar ese amor. Ese amor a Dios, el que dices, el que decimos ser, no ¿no? tanto como Cristianos. un sacrificio, pero No. sí a demostrar ese amor. Sí. Con eso pues engloba todo, prójimo también. Así engloba es. todo. Exactamente, como dijiste, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quieres que te amen? ¿Cómo quieres que hagan contigo? Así debemos hacer con los demás. Yo no quiero que me estafen, no voy a estafar al Al vecino, otro. claro, ¿no? Sí. O mentirle o cualquier cosa, ¿no? Como dice, no hagas lo que no quieres que te hagan. Entonces, demostrando el amor a los demás, como queremos que nos traten a nosotros. Así es, hermano. Bien. ¿Ya contestaron la pregunta? ¿Sí? Bien.
¿Sí le contestó, hermano? Amén. Bien, hermano, vamos aquí al lado de su libro, dice para reflexionar, ahí mismo en la página 10. Aquí, miren. Ahí al ladito de su libro. Dice para reflexionar. Dice, haga una lista de los dones que de acuerdo a la Biblia usted cree que Dios le ha dado. Describa brevemente cómo puede usarlos en su iglesia o comunidad. Aquí vamos a poner todos los dones que Dios nos dio. ¿Sí? Del lado derecho en las líneas. Sí, aquí mira. Ya va. Y ustedes consideren que Dios les dio. A lo mejor nada más es uno, a lo mejor son tres. A lo mejor no te van a caber en las líneas. O sea, como cuando te dicen, descríbete cómo eres y tú. Describe tus cualidades. Sí, Así es, hermano. no sabemos ni qué poner, ¿verdad? Sí. Que Dios les ha dado, ¿sí? Y cómo ponerlo por obra aquí dentro de la iglesia y en su comunidad. Aquí está algo que comentó mi hermano Manuel, ¿no? Dice, ¿cómo puede usarlos en su iglesia o en la comunidad? O sea, no nada más dentro de la iglesia, no nada más con los hermanos de la iglesia, sino con los de afuera. Debemos de tratar bien a todos y aplicar lo que aprendemos dentro de la casa de Dios, con los de la casa de Dios, pero también con los de afuera, porque ese es nuestro testimonio, el que va a hablar por nosotros, ¿no? Y a ver, vamos a preguntarle al hermano Benito qué puso. Está escribiendo, hermano, está escribiendo. ¿El don de qué, hermano? En la limpieza, porque las cosas limpias. O sea, bien, o sea, Ordenado. ordenado. Mi hermana Sofía. De limpieza a la casa de Dios. Amén. A mi hermanito Caleb, ya me Predicar, orar por los enfermos, cantar y alabanza del Señor. Ya no cabe toda la lista. ya ves. No, es que puse cantar, pero le puse entre paréntesis Caleb porque se me olvidó. Sí, Ya no sé lo que me acuerdo. Yo puse enseñar, yo puse predicar, enseñar, orar. Amén. Mi hermana Angie, ¿qué puso? Hermana, enseñarle a los niños es un don. Ser maestra, sí. Ese es un don. La creatividad. Mi hermana Elena, todavía no doy, dice. Bueno, hermanos, ahí van a poner cada quien el don que Dios les dio a cada uno, ¿no? Y ponerlo por obra aquí dentro de la iglesia y en la comunidad. Amén. Bien. Por ejemplo, por poner, bueno, un ejemplo, yo puse predicar y dice, describe brevemente cómo puedo usarlo en su iglesia o comunidad. Pues aquí dentro de la iglesia, pues cuando me toca predicar, hacerlo, ¿no? Y fuera, pues cuando tengo oportunidad de platicar con alguna vecina, hablarle, ya ven que luego siempre empiezan con algo que ahorita está todo muy caro y pum, ahí uno luego puede empezar a darle la palabra de Dios. Esa sería mi ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo aplicarlo fuera? Así, hablándole a los demás de la palabra de Dios. Lo poquito o mucho que sé, decirles. Amén. Sí. Bien, hermanos. Seguimos. Dice, hable con su pastor y muéstrele la lista. Pídale que le incluya donde usted pueda utilizar su don dentro de la iglesia. Ahorita no vamos a poner nada, ¿verdad? Ahora se le enseñan a su pastor para que lo ponga a hacer eso dentro de la iglesia. No va a poner muchas cosas. Sí. Bien, hermanos. Bueno, entonces con esto concluimos este punto, ¿verdad? Así es. Bueno. No precisamente, hermanos, necesitamos tener un cargo dentro de la iglesia para poder servir. ¿Amén?
necesitamos tener amor por los demás, ¿sí? Así como el Señor Jesucristo lo tuvo por ti y lo tuvo por mí. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Bien, mi hermana va a empezar con el otro punto. Bueno, entonces ya vimos siguiendo el ejemplo de Cristo, nos enseña a que debemos aprender a ser buenos servidores. Ahora vamos a ver usando su don. Dice, la Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarlos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. Eso es un don. Ahora dice la pregunta número 5. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Y vamos a ver qué dice Primera de Corintios 12:7, y voy a invitar a mi hermana Sofía para que me ayude a leerlo. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces la respuesta, ¿qué sería? ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Dice cada uno. O sea, sí, hermano. No, es que como que no está muy clara ahí, por eso el texto lo especifica muy bien, ¿no? Pues quién ha recibido dones, los hijos de Dios. Ajá. Pero ahí no lo especifica En- muy claro, como- ¿no? como- Dice ellos, o sea, se Ajá. habla muy general. Pero el texto, Ajá. el texto Dice, ¿cuál es creyente? Dice, ¿Ah? Dice, ¿cuál es creyente? no, Bueno, no, pero él pregunta. dice la Biblia, pregunta, ¿no? el texto dice, no. Ajá. pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, pero no especifica. Sí, ese texto está como que girado, mi hermano tiene que leer todo lo demás para saber a qué se refiere, pero Vamos a leer, dice el 12, vamos a decir, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaban llevando, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fue por el, ya no voy a seguir leyendo porque luego eso van en otra pregunta, pero bueno, a Pero, otro. por ejemplo, ahí, ya que leíste una parte de atrás, habla de los gentiles. Y entonces ahí se compara gentiles y los hijos de Dios. ¿A quiénes son repartidos esos dones? A los hijos de Dios, porque acá dice donde hablamos también anterior, que tú dices, donde dice, vas a ver, dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, cuando no conocíamos de Cristo, cuando no lo habíamos recibido en nuestro corazón. ¿Cuándo íbamos a la iglesia católica? ¿Cómo? ¿Cuándo íbamos a la iglesia católica? Para construirlo, ¿no? Entonces, Dios dice la Biblia que Dios nos ha repartido dones, pero no a todos el mismo don, nos ha dado dones diferentes. Ahorita vamos a ir más para allá, porque eso es otra pregunta. Ahorita vamos a contestar esta. Entonces, ¿cuáles creyentes han recibido dones? Todos los creyentes. todos, pero no todos los han encontrado. Yo recuerdo que había una hermana que decía, claro, que yo no sé. Es que también ahorita vamos para allá. Aguanta. Adelante. Sí, o sea, está bien, qué bueno, pero qué bueno. Lo que me refiero es que luego, como decía yo no tengo ningún don, dice. como decía Carlos el otro día, queremos servir o estar donde no nos corresponde. Sí, porque por ejemplo, a veces queremos, pero también esto es para otro lado. A veces decimos, es que yo quisiera tocar el órgano, por ejemplo, como lo toca mi hermano Manuel. O sea, y es que yo quisiera tocar la batería como la toca mi hermana. O sea, hay personas que a lo mejor piensan eso, ¿no? Y es que no puedo, o sea, yo no puedo. Y por más que le digo a mi hermano que me enseñe, no aprendo, no puedo, porque ese no es su don. Y a veces nos cerramos en eso y en eso y en eso, que queremos hacerlo igual que aquel. Pero bueno, no, ahorita vamos a eso. Vamos a contestar esa pregunta, la número 5. Todos, ¿no? Sí, todos. Cuando habla de creyentes se refiere a hijos de Dios, ¿no? Ajá, amén, sí. Luego dice, nota, la manifestación del Espíritu se refiere a los dones espirituales.
Entonces, respondan ahí en las 5 todos. Ahora vamos a la pregunta número 6. Dice, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4:10. Dime, Caleb. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Bien, entonces dice, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Ministrarlos a otros, como buenos administradores. Póngalo como respuesta. Ministrarlos a otros, como buenos administradores. Entonces, bueno, terminen de escribir. Ministrarse a otros como buenos administradores. Dice, los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Hermanos, aquellos que ya sabemos cuáles son nuestros dones, hoy, ¿verdad? Nos está enseñando aquí este tema, que debemos de aprender a administrarlo. Por ejemplo, ahorita hablábamos de mi hermano. Bueno, voy a poner otro ejemplo aquí. Usar el don, usar el don para servir. Por ejemplo, yo traigo aquí, si alguien, vamos a poner como ejemplo a mi hermano Carlos y a mis hermanas Angie, a mis hermanas que dirigen. O sea, me estoy refiriendo a ustedes que dirigen. Me gusta cómo dirigen, ¿no? O sea, y yo creo que ese es un don que ustedes tienen. Y escuché el otro día a un hermano que nos platicaba, no sé si te acuerdas, que dijo que cuando, no se nos había dicho, y le voy a decir como dice el pastor, no nos paremos el cuello, hermano, pero les voy a decir lo que nos dijo ese día Paco y a mí. Esa persona dice que cuando escucha a ustedes, hermanas, dirigir en los cultos que los hacíamos antes así, en casa. Ajá, que recibían mucha bendición cuando a ustedes les tocaba dirigir. Dice, es que yo siento tan bonitas las alabanzas, dice, y el Señor me toca, dice, y me encanta escucharlas a esas hermanas, a estas hermanitas, dice, cuando dirigen, dice, porque Dios las usa y a mí me bendice cuando ellas cantan. Entonces, hermanas, ese creo que es un don que ustedes tienen, que Dios les ha dado, para que ustedes trabajen en la obra de Dios. Entonces ese don hoy dice Dios que aprendan a administrarlo, amén, así administrarlo, a usarlo dentro de la iglesia, que no lo guarden. Que quizás mi hermana Rebequita le diga al pastor, hermanita, te toca dirigir, y no, hermano, que yo canto muy feo y a mí no me gusta, o no sé, quizás 1000 pretextos, ¿verdad? O 1000 cosas, ideas que a lo mejor mi hermana tiene. Y sin embargo, hermana, ese es un don que Dios te ha dado, un don que Dios le ha dado a mi hermana Angie y a mi hermana Saraí, ¿verdad? Y que Dios quiere que no lo guarden, sino que lo saquen y que lo usen dentro de la casa de Dios. Porque a veces el enemigo nos quiere engañar y nos quiere hacer cosas, decir cosas. Por ejemplo, a mí alguien alguna vez me dijo, el pastor me dijo, Paulita, dejaste enterrado mucho tiempo ese don que tienes de predicar. Cuando mi mamá falleció, yo no quería predicar, no prediqué nada como en 4 años, o 5 años, porque yo no quería, y el diablo me tenía atada. Es que esa es la verdad, el diablo me tenía atada porque yo no quería hacerlo. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Y me dijo él ese día, ya no está Mechita, pero te aseguro que Mechita estaría feliz de haberte visto hoy volver a predicar, Paulita. Y de aquí para adelante, yo sé que vas a seguirlo haciendo. Y me dio gusto, hermanos. Y gracias a Dios, porque sí, así fue, ¿verdad? Dios rompió esas cadenas que me estaban atando y me dio otra vez la libertad para poder otra vez pararme en un púlpito y poder predicar la palabra de Dios. Y yo sé que eso no es para mí, para vanagloria, para que yo diga, yo sé que hay gente que predica bien bonito, o sea, y a mí me encanta oírlo. Quizás yo no soy
más que así chiquitito al lado de algún evangelista o algún predicador, pero lo que yo hago lo hago para la gloria y la honra de Dios. Y si Dios me usa ya, pues yo le doy las gracias a Dios porque Él es el que me usa, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿verdad? Dios rompió esas cadenas en mí y hoy yo estoy ministrando a eso que el Señor, esa libertad que el Señor me da de predicar sus palabras dentro de la iglesia y fuera, porque también le hablo a la gente que tengo oportunidad y le hablo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya la semilla se queda, ¿verdad? Si esa persona quiere venir o no a la casa de Dios, ya Dios sabrá cuándo lo va a hacer en esa persona, pero nosotros yo ya hice lo que me tocaba. Entonces, hermanos, aprendamos a administrar, dice, como buenos administradores, porque a veces no somos buenos administradores. Y hablando de los dones, por ejemplo, voy a poner como ejemplo en cuanto a la economía. A veces habemos personas que no somos buenos administradores con el dinero, no lo sabemos administrar, así como nos llega, ¡pum!, nos los acabamos en un ratito, ¿verdad? Llega la quincena, la semana o el pago de lo que hicimos y así como llegó se fue, porque no lo administramos. A veces, ¿qué decimos? No, me refiero luego a las mujeres. Luego, ¿qué decimos? Ya me lo gané, me voy a hacer tal cosita, o voy a ir a comprarme tal besito que vi porque me gustó. Y no pensamos en que a lo mejor ya teníamos que pagar algo antes, en que teníamos otro gastito, no hicimos cuentas, a ver si nos alcanzaba o no, vamos y nos lo gastamos. Y antes de que termine la quincena ya no tenemos ni para los camiones, pañales iba yo a decir, ni para los camiones. Entonces, no sé ni por qué, de mis sobrinos, yo creo, sí. Entonces, hermanos, de ahí, la verdad, también es una manera de aprender a administrar lo económico. Entonces, si aprendemos a administrar eso, vamos a aprender a administrar los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y yo pensaba, y a mí venía, les digo algo como ejemplo, ustedes, hermanas, y mis hermanos Carlos y mi hermano Manuel, y también es para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Yo digo, qué bueno, porque ellos han aprendido a ser buenos administradores también dentro de la casa de Dios, porque creo que ellos han sido fiel a Dios y realmente lo son, porque a veces, hermanos, quizás mi hermano Carlos no sé, tenga ganas de ir a algún lado o hacer algo con mi hermana Lupe y yo no lo sé, no lo conozco, ir a alguna... Algo no sabe, no lo conoce. Y dice mi hermano, no, porque yo tengo un compromiso. En el Facebook que anda por las barranas y dice que no sabe. Imagínate. Bueno, pero eso ya después. Pero ellos son, o sea, yo estoy hablando por ellos porque a mí me consta, o sea, vengo los domingos, yo veo a mis hermanos que ahí están. O sea, ellos no son de que hoy domingo no puedo porque voy a hacer tal cosa, voy a tal lado. Y para el otro domingo tampoco puedo. No, ellos son fieles y ahí están en el órgano y en la batería. Y si vienes en el martes y en el jueves o en el miércoles. Ahí están, sí, yo lo sé. Entonces, ya estaba descubriendo solito. Pasa como cuando el futbolista le hablamos de él y ya. Mira, no verlo porque no hay cómo de ejemplo. Entonces, hermano, él se descubrió solito. Pero no, yo sí de verdad, o sea, y yo creo, hermanos, Carlos, hermano Manuel y hermanas, que eso Dios se los compensa. No se lo va a compensar, se los está compensando y se lo va a compensar con algo mucho mejor. Van a ver, o sea, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes lo están haciendo con amor para la obra de Dios. No lo están haciendo para quedar bien con nadie, sino para Dios. Y eso Dios lo ve. Dios lo ve y yo sé que a Dios les va a dar algo bueno a todos ustedes, hermanos. Amén. Algún día los voy a ver ahí dando un testimonio diciendo, ¿verdad?, que ha valido la pena el amor y el esfuerzo que han hecho por la obra de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, hermanos. Amén. No nada más de mis hermanas, sino también de todos los que aquí estamos. Amén. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 7. Dice, lea Romanos 12, del 3 al 5. Y voy a pedir a mi hermana Lupe si me ayuda a leer. Romanos 12, del 3 al 5. Del 13. Del 3. Ajá. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén.
Ahora dice la pregunta número 7. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? Si recuerdan estos versículos, yo lo hemos también leído en otros temas anteriores. Ya lo hemos leído. Y la pregunta dice, ¿qué concepto debo tener de mí mismo? De acuerdo al versículo número 3, que dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué entienden ustedes en este versículo, hermanos? ¿Qué concepto creen ustedes que deben de tener de ustedes mismos? Amén. Eso también puse que debemos de ser una persona humilde, pero no humilde. Sí, no. Porque a veces tenemos esa idea de que yo soy vil y yo no. Somos hijos de Dios realmente. Sí. Y como tal debemos sentirnos así, halagados y orgullosos de ser hijos de Dios, mas no sentirnos más que los demás. Es algo complicado de explicar, ¿no? Porque realmente sin Él pues no somos nada, pero no podemos tampoco sentirnos ay, soy una cucaracha, una gusano que sin Dios no soy nada, no. Realmente Él es todo para nosotros, pero somos hijos de Dios. Y debemos de tenernos en ese concepto. Yo creo que ese es el concepto que nosotros debemos de tener. Humildes, pero sabiendo qué es lo que somos. Amén. Sí, yo como respuesta puse que debo de ser una persona humilde y reconocer que soy pues una persona imperfecta, porque creo que todos somos imperfectos, no nadie es perfecto, solo Dios. Eso es lo que yo puse como concepto que debo tener de mí mismo según a este versículo. ¿Quién me quiere decir qué entiende ahí? ¿O qué pone? Pues que debemos tener cordura también. Amén. También conforme a la medida que Dios nos va dando. Mande. Conforme a la medida que Dios nos va dando. Ajá. Hermana Saraí, ¿usted? Pues de que debo de todo lo que haga, pues siempre reconocer que Dios es el que hace la obra. O sea, todo lo que yo haga, no volverme altivo. Mismo, ¿no? Ajá, o decir que por mí lo hice, por mis fuerzas, por mi conocimiento, sino todo el mérito dárselo a Dios. Amén. Eso también siempre ayuda a tener un peso relativo. Siempre. Aun cuando alguien te halaga, gloria a Dios. Aun cuando alguien te reconoce algo bueno, se siente bien cuando te reconocen y te aplauden tus virtudes o te reconocen algo bueno que hiciste. Pero siempre, decir gracias y gracias a Dios, gloria a Dios. Sí, porque si Dios nada más no quiere, las cosas no suceden. Así de sencillo. No nos capacita, Él es el que nos da la capacidad para poder aprender. Y sabes yo que también pienso que el actuar, el pensar que no sabemos más que los demás, también nos da esa apertura para estar dispuestos a aprender siempre algo nuevo. ¿Sí? Siempre algo nuevo. Porque si creemos que sabemos mucho y que sabemos, por ejemplo, si yo creo que sé más que Manuel, yo creo que sé más que Rebeca, entonces eso me cierra. Ya que me van a enseñar ellos, yo ya lo sé, es lo que puede pensar uno, ¿no? Y ya no estoy dispuesto a aprender algo nuevo y ya no puedo estar el discipulado que ya tengo 10 años de experiencia. Algo así. Entonces, pero cuando tenemos esa humildad de reconocer que no sé todo, pues bueno, voy a actuar humildemente siempre buscando la manera de voy a aprender también. Es como cuando nos decía el pastor a nosotros de los discipulados, decía, ay hermano, pero si nosotros también necesitamos aprender. Y es que es la verdad, porque nosotros no sabemos todo. Luego hay que leer, hay que buscar en la Biblia y hay veces, ahí estamos los dos, oye, pero aquí así, porque no sabemos, también estamos aprendiendo junto con ustedes, estamos aprendiendo. Y eso que dice mi hermana es cierto, debemos de tener siempre los pies puestos en la tierra, ¿no? Y nunca sentir que nosotros sabemos más que los demás, porque no es así. Y siempre hay algo nuevo y diferente que aprender. Ya ven cómo hemos ido aprendiendo cosas porque cosas de la Biblia, como por ejemplo, hay cosas que a mí se me han quedado así, por ejemplo el Salmo 23 de lo que acabamos de ver ahorita. Sí, las promesas. De la predicación, lo de la predicación también, de sacar el tema, esas dos cosas se me han quedado así mucho, cosas que a lo mejor temas o capítulos o versículos que ya hemos leído, pero que no le habíamos puesto esa atención y habíamos aprendido de esa parte de la Biblia, como ahora estamos aprendiendo, ¿no? Y ahí aprendimos todos. Todos. Yo le digo a mis hijas, cada vez que vamos a
a veces nosotros decimos, no, pues yo sé mucho, ¿no? De la palabra de Dios. Y la verdad no, porque cada vez que venimos sorprende. Sí, con algo nuevo, sí. Algo nuevo. Ya, la Biblia de Dios es ¿cómo se dice? Un misterio, ¿no? Porque hay muchas cosas nuevas para aprender. Sí, así es. Sí, hermana, amén. Y por eso es la importancia de tomar atención. Sí, cuando está de pronto la predicación. Sí, de Dios, porque de verdad, Sí. quedamos un poco. Sí, es cierto. Así es, hermana. Bueno, pues ahora dice aquí, ahí mismo, en esta parte de aquí donde dice para pensar, en esa misma página, dice, se compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Alguna vez se ha golpeado un dedo y no ha podido usarlo? ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes eso? Amén. Y más cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie, ¿cómo duele? ¿Verdad? No, a mí me arrancó un pellejizo, una uña aquí, para lavar los trastes. Yo digo, ay, el dedo chiquito, y dije, ay, ¿qué me va a afectar? No podía yo porque me rozaba, me tocaba y me dolía. Me hubieras puesto a mi hermano Carlos a lavar. Y yo me quebré el dedo chiquito por querer matar un ratón. Con la pared, mi dedo para allá así. Con la mano me decía así, dije, Qué bruto, exactamente. yo dije, se les acomodó. Después me tomé una radiografía y vi que ahí estaba la fractura que es. Y el ratón era aquí riéndose. Que se siente que te pegue en el El dedito. ratón diciendo, no se ve. Porque Ahora otro quiere. Ahora con el otro, dice, para que se te... Iba a sentir el ratón, ¿cómo iba a quedar el ratón? Sí, De la patada que dio. ahora ese dedo me quedó así, viendo para Mirando allá. al otro lado, señala para allá. Cuando estás sentado, Avisando la direccional para allá. ¿no? Que no puedes mover la pierna. Que se te empume. Ándale. Bueno, pues fíjense, a varios nos ha pasado pegarnos. Dice, es incómodo, ¿verdad? Sí. Imagínense cómo afecta al cuerpo de Cristo cuando uno de sus miembros no usa sus dones. O sea, hace la comparación, porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y pregunta si a nosotros, la pregunta aquí dice que si a nosotros, en nuestro cuerpo, si nos hemos lastimado un dedo del pie, ¿qué pasa? Ya, como dijo mi hermano, con el simple hecho de que se te entuma la pierna, ya no podemos caminar, porque hacemos a pararnos y la pierna se siente horrible, ahí nos quedamos quietas, ya el cuerpo se queda, ¿verdad?, incompleto porque no podemos movernos. Y aquí nos pone como ejemplo esto, ¿verdad? Dice, y que imaginemos cómo va a afectar al cuerpo de Cristo cuando uno de nosotros no use los dones. Imagínense cómo afectaría, volviendo a mis hermanos, que sus dones que ellos tienen los guardaran y por ahorita me voy a dedicar a otras cosas allá afuera y ya no vengo a tocar instrumentos. Es una afección para ambas partes, porque afecta al servicio en la iglesia y a ti en tu vida personal, así es. El propósito de los dones es usarlos para la Dice edificación no solo mía, sino de los demás, ajá, porque hablamos dentro de los de la iglesia y de los de afuera. Yo dejar de ejercerlo, dejo de recibir, dejo de crecer, a yo no querer hacerlo por lo que sea. Sí. O sea, yo dejo de recibir, yo dejo de crecer, yo dejo de recibir de todo. Y así es, hermano. Bueno, también lo digo otra vez por mí, porque cuando yo le digo de que yo no predicaba, sí, o sea, a mí ya no me daba ganas absolutamente de nada, de nada, ni siquiera de agarrar la Biblia y leerla. O sea, se va uno, como dicen, se va uno enfriando, porque ya deja uno de leer la Biblia, deja uno de orar, y obviamente si vas a predicar tienes que orar y tienes que leer la palabra de Dios. Y si yo ya no lo hacía y lo dejé de hacer por tanto tiempo, pues, ¿cómo estaba yo? Digo, no, como siempre lo he dicho, no andaba haciendo cosas, ¿verdad? Que hoy me arrepiento y que hice aquello o tomé aquello. No, gracias a Dios no. Simplemente no me daban ganas de tener esa comunión con Dios que ahora, gracias a Dios, la tengo. Y así nos pasa, ¿por qué? Porque guardamos ese don que Dios nos dio y como dice mi hermano, por la razón que sea, lo escondemos. Entonces, ¿cómo queda el cuerpo de Cristo? Lastimado, ¿verdad? Así como el dedo de mi hermano que quedó fracturado, así queda el cuerpo de Cristo, fracturado, lastimado por ese miedo. ¿Qué es lo que predicabas ayer el sábado pasado acerca de los dones? Acerca de los talentos que la parábola de los talentos. Tierra y no lo ocupa, entonces algún día nos vas a venir a pedir cuentas. ¿Y a poco Pablo no extrañabas o no decías que Dios estaba? Digo, yo desconozco cómo se encontraba tu corazón, ¿no? Pero aunque uno ande mal y aunque uno no quiera hacerlo, uno dice, yo estudié en la
Y te digo, y reconoces que estás haciendo mal, porque yo lo sabía, o sea, que estaba yo haciendo mal, con no venir y que me invitaban a predicar, y yo decía no. O sea, aquí 2 o 3 veces se acercaban a decirme que si yo podía predicar, le decía que no, hermano, ahorita no. Y yo me sentía mal, sí me sentía mal, y sí, yo decía, es que yo reconocía que estaba mal, pero no hacía nada por salir de ahí, ¿no? Y ya, gracias a Dios por una oración que hicieron por mí ahí en mi casa, yo sentí que a partir de ahí, otra vez como que volví otra vez a levantarme, y gracias a las oraciones de mucha gente que yo sé que estaban orando por mí, ya Dios me levantó, pero sí me sentía yo mal. ¿Por qué? Porque yo decía exactamente eso. Un día y si me muero, Dios me va a pedir cuentas, y hasta aquí voy a llegar, como la predicación que dice que dio mi hermana, porque un día Dios va a venir a pedirnos cuentas. ¿Qué hicimos con ese talento que nos dio? Ese o esos, porque pueden ser a lo mejor no uno, sino varios talentos, ¿verdad? Decía Sofía, hacerlo con cordura, pero también debemos entender hasta dónde nos da el Señor para hacer, y que lo podemos hacer, y no queremos esforzarnos a veces tampoco más allá de lo que podemos hacer, porque si el Señor nos da varias cosas para saber y poder hacer, y a veces decimos, no, yo hice esto y no quiero hacer aquello, entonces también de eso nos vamos a dar. Entonces, hermanos, vamos a reflexionar otra vez, ya a través de la predicación que dio mi hermana, ahora Dios otra vez nos está diciendo, hoy esos talentos que te di, ¿a dónde los tienes? ¿Los estás poniendo por obra o los guardaste? Porque te voy a pedir cuentas, ¿sí? Y también siempre recordar de que Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Sí. De que no es de que es que yo a veces no te sientas capaz, sino que si Dios te lo dio es porque eres capaz, porque Él te conoce y sabe que eres capaz de hacer eso. Sí, porque a veces, es cierto, a veces decimos que yo no puedo hacer esto, y hoy que yo no voy a poder hacer aquello, pero si todavía ni lo has intentado, o sea, porque dices que no vas a poder, dobla tu rodilla, ora a Dios, ¿verdad? Y ya ahí vemos Dios, como dice la hermana, nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Bueno, vamos con la pregunta número 8. Es como que nos cerramos, ¿no? En un círculo que no podemos. Ajá, sí, a veces. Porque así me pasa, le digo, no puedo, no, sí puedo. Y cuando te das cuenta, sí pudiste, sí. Como eso de la predicación que dice mi hermana López, que se nos quedó, sí pudiste, sí, gracias a Dios, amén. Dice la pregunta número 8, la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. En el versículo 5 de Romanos 12, vamos a leer Romanos. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Bien, dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. El versículo dice que siendo muchos en esa rayita pongan, en la primera, muchos, formamos en la segunda rayita UN, ¿sí? Y quedaría así. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. El versículo 5 dice que siendo muchos formamos un cuerpo en Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo, buscando cómo ayudar a otros. Amén. Entonces nosotros dice que la función es que cada creyente, o sea, tú y yo, hermanos, debemos de procurar la unidad del cuerpo, buscando ayudar a los demás, ¿verdad? No el beneficio propio nada más, sino también ayudando al que lo necesita. Amén. Dice en la pregunta número 9, dice en el versículo número 4 que un cuerpo tiene muchos miembros. Dice, pero no todos tienen la misma función. Entonces queda la pregunta número 9 así, que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Hay variedad de dones en la iglesia, no todos tenemos los mismos.
Es lo que comentábamos, ¿verdad? Que no todos tenemos el mismo don. Imagínense, yo siempre me acuerdo de este ejemplo, que un día lo puso hace muchos años el pastor, ¿verdad? El pastor Adolfo. Imagínense, decía él, que todos habláramos en lenguas, que íbamos a parecer una casa de locos, todos hablando a la misma vez en lenguas. Imagínense, cada quien hablando así. Por eso la Biblia dice que hay diferentes o variedad de dones. A todos nos va a dar un don diferente. Y lo que comentábamos hace rato, no me acuerdo si fue mi hermano Carlos, creo, que por ejemplo, a veces decimos, es que yo, o lo que decía yo, es que yo quiero tocar como mi hermano el órgano, como mi hermano la batería, y ya estuve un año queriendo aprender y nada más no me aprendí, porque ese no es tu don quizás, ¿verdad? Quizás tu don es, no sé, orar por otros, porque hay personas que se les da eso de estar orando y orando y orando. A veces quizás haya alguien que diga, me salió bien esto y ni oré, pero quizás mi hermano Manuel no sabe, ¿verdad? Que mi hermana Elena todos los días en su casa está orando por todos los de la iglesia, ¿verdad? Y va orando por cada uno. Y esa oración que mi hermana está haciendo por mi hermano le ayudó a que a mi hermano aquello se le solucionara o en esa necesidad que él tenía. Y quizás mi hermano, es un ejemplo, ¿no? Quizás él diga, yo no oré por eso y me salió bien, pero porque mi hermana tiene el don de orar por los demás, ella lo estuvo haciendo y gracias a esa oración, ¿verdad? Aquello salió bien. Sí, el de interceder por los demás, así es. Había uno de los hermanos que trabajaban en la iglesia, que un día estábamos en un ensayo cuando nos venía a enseñar un maestro, y salió y se puso a llorar y todo. Dice, claro, es que ya intenté con la guitarra, ya intenté con el bajo, ya intenté con el teclado, ya intenté con la batería, y nada me sale, me decía, esfuérzate, vas a avanzar, y él fue creciendo en la batería, porque fue creciendo y fue mejorando mucho. Pero él se frustraba y decía, y buscaba en donde no tenía que buscar. Dice, es que a mí me gusta la guitarra, pero no le daba. Y buscaba el bajo donde no se le daba, no se le daba. Y la batería se le estaba complicando, y digo, esfuérzate porque sí puedes, o sea, tienes la posibilidad de hacerlo, y se esforzaba y lo hacía bien. Pero pues sí, a veces, como decíamos ahora, lo buscamos donde. Sí, porque Dios no todos nos da el mismo don. Como por ejemplo, mi mamá era una de las que decía y se ponía exageradamente nerviosa cuando la ponían a predicar. Pero exagerada, ¿te acuerdas? Mi mamá temblaba, de verdad, yo la veía, temblaba. Y yo luego sentía feo y decía, ay, mami, pues hable con el pastor y dígale que no la ponga a predicar. Y yo sentía feo de verle que ella temblaba porque con los nervios. Le digo, dígale que la ponga, a ella le gustaba dirigir. Dígale que la ponga a dirigir, y mi mamá, no es porque ella se mamá, pero era de mucha oración. Entonces ella siempre estaba orando por la iglesia y por nosotros, por los hijos, ¿no? O sea, ella oraba por todos, siempre mi mamá estaba en oración, ¿verdad? Pero lo de predicar nada más no. Entonces quizás el don de mi mamá no era la predicación, y sin embargo lo hacía, porque luego sí le ponía el pastor y ella predicaba. Pero quizás su don era el de la oración y el de dirigir, pero no el de la predicación. Entonces debemos de preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es ese don que nosotros, que Él nos ha dado? Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Bueno, hermanos, entonces ya con eso respondemos la pregunta número 9. Cada uno tiene una función diferente, ¿verdad? Así como el cuerpo de nosotros, las manos tienen una función, los labios, los ojos, todo nuestro cuerpo tiene una función diferente y todo es necesario, ¿verdad? Así nosotros como cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. La pregunta número 10 dice, ¿quiénes son los más importantes en su iglesia? El pastor, los maestros, los músicos, todos son importantes. Ahora puse los maestros. ¡Ay, me puse los maestros! Como Angie es maestra. Angie, Paco y yo pusimos los maestros. Y ellos son los músicos. No es cierto, hermano. Todos, ¿verdad? Todos somos importantes ante los ojos de Dios y dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos una función diferente. Porque si los músicos no están, pues podemos dirigir, ¿verdad? Pero se oye más bonito con la música, ¿verdad? Y si el que le toca predicar no está y nadie de los que estamos aquí estamos preparados para dar el mensaje, imagínense. Y si están los músicos y está el que dirige, está el que predica, y el pueblo
Vamos a bajar a un músico, yo creo, para que nada más toque, pero sí es verdad, o sea, todos somos importantes dentro de la casa de Dios. Y todos tenemos dones. Así es. Todos. Ahorita, mande. Que tenemos que encontrarlos. Sí. Bueno, entonces marquen ahí, todos somos importantes. O todos son importantes. Pregunta número 11 dice, según 1 Corintios 12, 20, 22. Vamos a leer qué dice. 1 Corintios 12, 20, 22. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Está bien? Todo es necesario en nuestro cuerpo, como personas, como seres humanos, y nosotros como los que somos los que formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Y dice la pregunta, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? Respuesta, no. Pónganle ahí en la rayita, en la pregunta número 11. No. ¿Por qué? Porque todos somos importantes o necesarios por sus diferentes funciones. Y esto va es todo lo contrario a lo que allá afuera te dicen. Porque allá afuera, ¿cuál es el lema? Nadie es indispensable, ¿no? Y más en los trabajos. ¿Así? O sea, nadie es indispensable. Sí, en los trabajos efectivamente nadie es indispensable. Se va uno y el que sigue el otro. Pero aquí, dentro de una congregación, dentro de la presencia entre hermanos, todos somos necesarios. Todos somos importantes. Pero eso es lo que allá afuera la gente te trata de meter en la cabeza. Eres tú. Y nada más. Eres tú. Y ni la familia, ni los amigos, ni nada importa. Eres tú y tan. ¿Y cómo se está en la cabeza de la gente? Incluso de los mismos de la iglesia, de los cristianos. ¿Por qué te preocupas por los demás? Preocúpate nada más por ti. Luego hasta nos lo vienen a decir. ¿Y por qué te preocupas por los demás? ¿Por qué te preocupas por tu... Tú preocúpate por ti y olvídate del que existe Eso debería tú y los demás. Eso debería tú y los demás. Sí, aunque tú brilles. Sí. O sea, y entonces, ¿dónde queda ese amor que Cristo nos está enseñando, ¿no? Por los demás. Eso de orar, por interceder por los demás. ¿A dónde quedaría? Si nosotros hacemos caso a eso que nos dicen allá afuera. A ver, hermano. Los que te dicen de que te preocupes por ti es el diablo. Los usa el diablo, amén, así es. Los usa el diablo para decirte cosas malas. Y para que no ores por nadie y nada más estés preocupado por ti y por tus propias necesidades, ¿no? Preocupaciones. Amén. Seguimos en la pregunta 11, dice, no hay lugar para la jactancia ni la envidia en referencia a los dones. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene, no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus dones de una manera menos visible. Y eso es cierto, ¿verdad? Es como lo que decíamos ahorita. Otra vez volvemos, mis hermanas que dirigen, las que predican y tocan un instrumento, se están dando a conocer porque los estamos viendo, el don que Dios les dio lo están usando allá, pero quizás está a la vista de todos nosotros. Pero quizás, un ejemplo, quizás digamos, ¿y cuál es el don de mi hermana Paula, por decirlo así? Yo no la veo que dirige, yo no la veo que predica, o sea, ¿cuál será su don? Pues a lo mejor mi don es que yo siempre estoy intercediendo, la intersección, como decía mi hermano, y visitando, exactamente, aquí lo traigo también, visitando a aquellos que ya no han dejado de venir a la iglesia, ¿verdad? A los enfermos. Nuestra hermana Sofi, que cuando hace la limpieza nadie la ve, ¿no? La limpieza. Ella hace la limpieza y nadie la ve, o sea, que aparentemente no, pero uno percibe, uno se da cuenta cuando realmente hizo ella la limpieza. Bueno, ahora yo no sé, como que llega uno a la iglesia y se siente ese olor a gloria. Sí,
pues cuando viniéramos también habría tierra por donde quiera, o sea, el polvo, ajá. Entonces, quizás a veces no lo notamos, ¿verdad? Ese don que mi hermana está ejerciendo, o con mis hermanos, algunos otros dentro de la iglesia están haciendo, y que no lo aplican aquí como los que otra vez pusimos de ejemplo, que están allá adelante en el púlpito. Pero sin embargo están llevando a cabo ese don que Dios les dio. Sí lo están poniendo, lo están sabiendo administrar. Amén. Dice, ahí mismo dice, por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen, tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son igualmente importantes. O sea, yo no puedo decir, o quizás el pastor, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El hermano Carlos Manuel que diga, yo soy el más importante porque yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el que lidereo a todos, así que aquí yo soy el más importante, o yo soy la más importante porque yo predico. No, aquí nadie es más importante, dijimos que todos somos iguales, amén, y tenemos la misma importancia. La pregunta, mande. ¿Cómo? Entonces le voy a decir el viernes en la reunión, yo soy maestra. Porque soy la maestra de los niños. Dice la pregunta número 12. La Biblia menciona los dones que Dios da. Ahora vamos a ver cuáles son esos dones de los que estamos hablando. Por ejemplo, dice, aquí están algunos: ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear, etc. Pero ahora vamos a verlos conforme a la Biblia. Vamos a ver qué dice Efesios 4:11. Sí, Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿quién tiene Romanos 12, del 6 al 8? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Aquí vemos otros dones, ¿verdad? Vemos el de la profecía, decía, y ¿cuál otro dijo en Efesios 4:11? ¿Se acuerdan lo que estamos pastores? Amén. Y ahorita aquí nos está hablando el de exhortar, el de servir. Amén. ¿Cómo, hermano? El que reparte. Aquí nos habla el que hace misericordia. Ahora vamos a ver qué dice en 1 Corintios 12, del 7 al 10. Pero leo. Sí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe con el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades con el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Y ahí mismo en 1 Corintios 12, ahora vamos a leer del 28 al 30. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, ¿verdad? Todos tienen unos dones diferentes. Y aquí vimos los diferentes dones que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta número 13 dice, como podemos ver, no todos tienen el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Que sepamos hoy que no todos tenemos el mismo don. Para saber que todos somos valiosos. Ese podría ser una respuesta, que para saber que todos somos valiosos, dice el hermano. Mi hermana. Y pienso que para también saber en dónde podemos apoyarnos en ciertas situaciones. Amén. Porque, por ejemplo, mi hermana Elena, a lo mejor, como decías en el ejemplo de tu mami, a lo mejor mi madre Elena en su casa se la pasa orando. Y está orando y orando y orando por la iglesia, por los pastores, por nosotros, por la iglesia general.
acudo a mi hermana. Hermana, hay esa necesidad, surgió esto, nos apoya en su oración y sabemos que la hermana fielmente nos ¿verdad? También con esa intención es importante que todos, no nada más los líderes, que todos sepamos que hay diferentes dones para saber a quién recurrir en determinado consejería, enseñanza, sabemos con quién mandarlo, no a quién dirigirlo. Amén. Así es. Amén. Porque todos son diferentes y también porque todos son especiales. Así es, para que sepamos que todos somos especiales, que no porque mi hermano predica o mi hermana predica, ella es más especial que yo. También eso es importante saber que no todos tenemos los mismos dones. Porque a veces, hermano, tristemente llega a haber hasta problemas dentro de la congregación por eso. Porque a veces le digo, queremos hacer, por ejemplo, yo luego le digo a mi hermana que qué rico guisa. Y es la verdad, guisa muy sabrosa, a mí me gusta luego su talento. Y por ejemplo, a lo mejor ahí podría surgir algo, ¿no? Pues yo quiero guisar como guisa mi hermana, pero a mí no me salen las cosas como ella. Ay, mi hermana, ella con sus talentos, o sea, y ya empezar a tener yo a cierta coraje con mi hermana porque a mí no me queda la comida igual que a ella. No, porque ese es el don que la hermana tiene, ¿verdad? De que sus guisos quedan sabrosos. Los míos a lo mejor también quedan sabrosos, pero no igual que los de ella. Y no enojarnos, que no haya entre nosotros ese pleito, ¿verdad? Ese problema. Al contrario, decirle, Dios, ese no es mi don, pero muéstrame cuál es el mío para que entonces yo lo haga también así, bien como mi hermana, ¿verdad? Entonces, mejor. O mejor, quizás, sí. Entonces, esas podrían ser, ¿verdad?, respuestas para esta pregunta, la que dio mi hermano, para que sepamos que todos somos valiosos, la que dijo mi hermana, para saber a quién acudir cuando haya cierta necesidad y saber que mi hermana tiene el don de la oración. Hermana, ayúdenos a orar por esto, porque dice que hay este problema. Y entonces, por eso es importante, ¿verdad?, saber, dice la pregunta número 13, como podemos ver que todos tienen el mismo don, ¿por qué es importante saber eso? Y también para que exista un orden dentro de la iglesia, ¿no? Eso también yo creo que sería importante para que haya un orden y un crecimiento dentro de la iglesia. Porque imagínense, hermanos, madre. Sí, se reparta la carga, ¿no? Exacto. No, el músico va a estar encargado de ayunar, de orar, de predicar, de visitar, o sea, cada quien va a tener esa habilidad, ese don, sí, para cada área. Ya ustedes, por ejemplo, ya tienen el suyo de que van a ensayar, porque van a tocar, mis hermanas van a ir a predicar, mis hermanas van a ir a orar. Entonces, dentro de la iglesia ya va a haber un orden y, como dijo mi hermano, un crecimiento. Porque cuando alguien va a salir a visitar, se quedan unas personitas orando por los que van a ir a predicar, por los que van a ir a orar, por un enfermo, por los que van a ir a hacer una liberación, por un endemoniado. Y es como para el pastor también, para el que va a predicar, como los músicos, tiene que permanecer una personita de nosotros orando y intercediendo por ellos. Se va a dirigir, se va a predicar, aparte del respaldo que viene. Así es, hermano. Y quizás a lo mejor eso nos está faltando a nosotros, ¿verdad? Y quizás porque, como decía mi hermano Manuel hace rato, porque no sabemos todavía cuál es ese don que tenemos. Porque miren, hermanos, aquí en la pregunta número 13 dice, ningún miembro debe trabajar aisladamente, todos juntos usando nuestras habilidades. Somos un cuerpo completo que funciona bien. Y en la 14 dice, ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Por ejemplo, el ejemplo que acaba de decir usted ahorita, porque a lo mejor si no hay esa intersección de estar orando por aquel que va a salir a orar o a predicar, pues, y si los mismos que van a hacerlo tampoco se pusieron las manos de Dios, entonces, ¿a dónde está el respaldo? ¿No? Entonces, dice, ¿cómo afecta? Pues no funciona, las cosas no funcionarían bien. De verdad que Dios tiene misericordia en José de Guadalupe. Porque vamos así, ¿han visto así un carro que va ponchado de así ahorita viene a mi mente, así, un carro que va ponchado como así, Dios tiene misericordia en nosotros. Porque, o sea, muchos aún no saben cuál es su don, muchos no se atreven quizá a enseñar una lista y decir, hermano, este es mi don, dígame qué puedo hacer o qué podemos hacer. Pero ya para el domingo se lo vamos a enseñar todo al pastor, acuérdense. El Señor va a
muchos no queremos. Amén. O muchos no queremos hacer, saber para que somos buenos. Para no participar dentro de Sí, o sea, la verdad. Sí, porque estamos muy cómodos. Sí. Estamos. Muy bien ¿A poco aquí, no que sentadito. con todo Enterrando el su amor y el talento. respeto que ustedes me dan como hermanos en Cristo? ¿A poco no era Digo, enterrando su para talento ustedes nada más. llevar una vida que llevaban antes de esta labor? que Sí, hacen? sí. Y el Señor los ha llamado, el Señor los llamó a ustedes, porque como decía Saraí, el Señor sabe su capacidad, y el Señor sabe el amor con el que lo están haciendo. Pero si ustedes no hubieran dado ese paso, yo se hubiera provisto de alguien más. Sin embargo, ustedes dijeron, bueno, estamos muy comoditos, no, el Señor nos está llamando a algo nuevo, algo diferente, vamos a entrarle. Y el Señor respalda todo eso. Y el Señor les ayuda en todo eso, ¿no? Porque, y como dice Lalo, pues, yo no sabía que tenía la habilidad de enseñar, puede decir hermano Paco, ¿no? Y no sabemos el día de mañana, a lo mejor ustedes son los próximos pastores de otra iglesia. De verdad, No lo había pensado. sí, que hay necesidad ahí, pero eso es una preparación, una capacitación, y a lo mejor ustedes no se han puesto a pensar o no lo han visualizado, pero eso también es un entrenamiento para lo que Dios los quiere mandar a hacer. No, a mí me decía Paco, ya viste, tú que siempre quisiste ser maestra, ya estás dando tu casa. Yo digo, tú también échale ganas, ¿eh? Porque él nunca me decía que quería ser maestra, pero yo sí. Desde que era chamaca yo decía que yo quería dar clases y pedagogía. Nunca se me hizo. Pero me dice que ya aquí me lo está concediendo Dios. Y algo mejor, ¿no? La palabra de Dios. Pero lo que dice Lupe es cierto, lo que le pasó a Abraham también. Para que Abraham tuviera que crecer, tuviera que recibir todo lo que recibió de parte de Dios, tuvo que salir de su comodidad, de su hogar, de su familia, de todo lo que tenía, para entonces empezar a crecer y recibir lo que tuvo que recibir. Ser el padre de la fe, ser el padre de aquellas naciones que fue llamado para mí. Si él se hubiera quedado y hubiera dicho no, nada de eso hubiera pasado. pues se hubiera quedado con su familia, comodito, ¿no? Sí. Como muchas veces nos pasa, estamos cómodos en la barca, sin servir, sin hacer nada. Muchas veces no queremos esforzar. Así es. Pues entonces en la pregunta número 14 póngale ahí, hermano, que no funcionarían las cosas como se debería dentro de la iglesia. No crece y no funciona correctamente. Así es. No habría coordinación ni crecimiento. Amén. Bueno, yo puse que no funcionaría como se deberían las cosas dentro de la iglesia. Pero eso puedes ponerlo. Sí, No porque habría crecimiento. como mi hermano que dijo que no habría crecimiento. ¿En la 13 o la 14? En la 14. Porque aquí en esta pregunta 14 que dice, ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Aquí entraría lo que dijo mi hermano. A veces sí sabemos cuáles son nuestros dones, pero no los queremos dar a saber. Porque si digo que yo sé predicar y saco mis temas y saco una predicación, me van a poner a predicar. Mejor me quedo calladito. ¿Verdad? ¿Sí o no? O no voy a decir que me gusta cantar y que tengo buena voz porque me van a poner a dirigir. ¿Y qué tal que me ponen el domingo que va un montón de gente? Porque tú así decía yo al principio, me pusieron el primero, le decía yo al pastor, su hermano es que usted me pone los domingos y vienen un montón, y se reía él. Pero tú puedes, Paulita, tú puedes. Le digo, bueno, si no puedo, hermano, me echa ahí agua, ¿eh? Le digo, ahí va usted, le daba risa. Pero sí, porque él la verdad se pone uno nervioso. Bueno, yo me pongo nerviosa. ¿Por qué? Porque ves mucha gente. A lo mejor entre semanas ves más poquita, ¿no? Y son menos los nervios. Y a veces, hermanos, ese talento, ese don, o ese talento que Dios nos da, ahí lo dejamos guardadito, que nadie se entere, y entonces no lo damos a saber y la iglesia no funciona porque ese miembro que tiene ese don, esa manita, está quieta, no se mueve, ¿verdad? Porque no la queremos poner a trabajar. Bueno, ahora vamos, hasta ahí terminamos el punto el segundo punto que es usando su don. Ahora vamos con el último que dice cómo puede saber cuál es su don. Aquí vamos, hermano Manuel. Para aquellos que no saben aún cuáles son sus dones. Aquellos que no sabemos. ¿Cuántos aquí no sabemos cuál es nuestro don? 1, 2, 3, fíjense, 4,
Sí hay, y les aseguro que si estuviéramos todos, muchos levantaríamos la mano, ¿verdad? Porque quizás muchos digan, pues es que yo no se me da lo de dirigir, lo de predicar, lo de barrer, lo de hacer talento, o sea, y empezamos a sacar y creemos que no tenemos ningún don, y sí lo hay, pero bueno, vamos a ver qué dice aquí. ¿Cómo puede saber cuál es su don? La mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Y aquí sí es cierto, porque podemos acercarnos a las personas, a los hermanos que tienen más tiempo dentro de la iglesia, que son más maduros en el camino de Dios. Y hermana, ¿usted cómo le hizo? No, hermanita, pues yo empecé haciendo aquello, vi que nada más no se me daba, me fui con lo de la guitarra, me dolían los dedos, a mí me pasó. Yo me acuerdo que hace muchos años le decía a Antonio, enséñame a tocar la guitarra, y Antonio iba a la casa y me enseñaba. Nunca aprendí, hermano. Entonces, le dije, ay, Antonio, a mí eso no se me da, nada más me duelen los dedos. Y sí, nada más me dolían los dedos, porque me decía, no, es que o le veía yo los dedos acá o lo movía yo acá. Ándale, así, sí. Y ya de plano le dije a Antonio que no, o sea, y me gustaba, yo quería aprender a tocarla, pero no, o sea, entonces, hermanos, esa es una manera, es un ejemplo, ¿no? No sabemos cuál es nuestro don. Acerquémonos a los hermanos que tienen alguna actividad dentro de la iglesia, y veamos, quizás ese es el don, pero como no lo hemos practicado, no lo sabemos. Pero una manera muy especial, y creo que sería la mejor, es doblar nuestras rodillas y orar a Dios y decirle al Señor: Padre, hoy escuché en tu palabra acerca de los dones, y yo hasta el día de hoy no he descubierto cuál es mi don o cuáles son mis dones. Enséñame, Señor, cuáles son esos dones que tú me quieres dar, o que ya me diste, pero que yo no los he descubierto y no los he empezado a poner en práctica. Entonces, hoy eso es lo que podemos hacer, hermanos. Y acercarnos también, dice aquí, a la persona madura, ¿verdad? Dice, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Será cumplir todos los moldes. Así, probar en la cocina, y ahí vas a darte probar en cuenta. la cocina, probar en la limpieza, probar con los niños, probar en la música, en la dirección, en las alabanzas, en la predicación. Porque una cosa son las habilidades que tenemos como personas, como seres humanos, todos, dentro y fuera de la iglesia, todos tenemos habilidades, pero los dones son dados por Dios, es algo especial y es para el uso de los demás. Pero, por ejemplo, también ser humilde, yo creo, no reconocer. Mira, yo muchas veces he levantado la mano para dirigir los domingos. Muchas veces. Y yo, pastor, yo quiero. Y nada, Lupe. Y nada. No, Lalo, no, Manuel. Y dije, sí, es verdad, Señor, no es lo mío. Y reconozco, no es lo mío. Puedo cantar con todo mi corazón y con todo el sentimiento. Y no es lo mío. Entonces, claro, me dijo, es que no cantas. Y ya me lo ha dicho. Está bien, no canto. Cuando me puedo dirigir, pues lo hago para la obra del Señor, pero estoy consciente que no canto. Si yo me sigo aferrando a que yo quiero dirigir y hasta me pongo a orar y a ayudar, yo quiero dirigir, pierdes quizás otros dones. Y voy a ser un desastre. O sea, de verdad, siendo realista, siendo honesta conmigo, voy a ser un desastre. Entonces, también no me puedo aferrar a algo que yo sé que no soy buena. Entonces lo tuve que soltar y dije, bueno, ya está bien, ahí no es. ¿Y sabes qué pasa? Termina uno enojándose, diciendo, es que el hermano no quiere. No tiene idea. No quiere que yo sirva en eso. Yo sé que si tú. Yo cuando me ponían a dirigir, yo también soy bien desentonada, me acuerdo que me decía, Carlos, ¿me ayudas? Carlos, tú empiezas, porque empezaban ellos y yo nunca empezaba, o empezaba yo y ellos de esposa. La verdad es que yo nunca me he podido entonar. Esos son los nervios. Sí, también, hermana, yo soy muy nerviosa, pero bueno, aquí hay una manera de cómo descubrir cuáles son esos dones que Dios nos quiere dar, o que quizás ya nos dio. Pero sí es importante ¿no? esa última parte, escucha la evaluación de hermanos maduros. Sí, acercarnos a los. O sea, maduros se refiere a viejos. No, aquí no vemos viejos. Aquellos que quizás sepan un poquito más. Lo que decía Luis hace rato. Yo puedo ver a alguien, yo digo, yo toco la batería, no la toco bien. Pero yo veo, yo sé que toco bien la batería,
Y yo veo yo he visto niños de 12, 15 años. Yo me acuerdo que una vez vi a un niño en una iglesia, como de la edad de Caleb, 8 o 10 años, tocaba la batería. Y dije, la pinche ese chamaquito. Sí, o sea, yo le dije, y hay cosas que a mí no me salían, y dije, ¿cómo no pudiera yo tocar como él? Y yo ponía atención y decía, pero si realmente no tenemos pues esa humildad de decir, pues, ¿para qué me van a enseñar algo? ¿Para qué me van a enseñar los cantos si yo ya me lo sé? Y hay cosas que no nos salen y que nosotros creemos que nos salen bien y las hacemos mal. Pero nosotros, como dices, estamos aferrados. Por ejemplo, no sé, ahí podría ser un ejemplo que a lo mejor ustedes ahorita los domingos, que algo que ensayan, ¿no? Con el que va a dirigir, que a lo mejor me dijeran ustedes, hermana, te toca dirigir el domingo, pero vamos a dar una ensayadita, a lo mejor, no sé, de media hora. Digo, yo estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero yo le voy a decir a Carlos, ojalá, pero yo le voy a decir a Carlos, ¿pero para qué si yo ya me sé todos los cantos? O sea, debo de reconocer que sí necesito. ¿Para qué? Porque lo voy a hacer, lo vamos a hacer para Dios. Pero entonces queremos que salga bonito, ¿no? Y lo han dicho a raíz de que siempre me imagino. Me han dicho, pero hermano, si lo hacemos para Dios, sí. Por eso, hay que hacerlo mejor, sí. Tenemos esa equivocada manera de pensar de que como nos salga, porque viene del corazón y es para Dios. Eso, como venga del corazón y es para Dios, es tú con Dios en tu intimidad. Pero si es para que algo salga adelante, mejor hay que esforzarse. Sí. Luego la frase que tiene, hay lo que Dios me dé. Porque si es que si no nos esforzamos realmente, vamos a seguir estancados en el mismo lugar. Yo lo veía, fíjate, cuando nos tocaba que estaba Axel aquí y que estábamos todos los músicos y estaba toda la alabanza, yo veía que la asistencia de la iglesia era mayor. Y es que la alabanza es una parte muy importante. Yo se los decía a ellos, a los músicos, se los he dicho a las personas cuando ensayamos, el esforzarnos y entender que la alabanza es importante dentro de la iglesia es algo muy grande. ¿Por qué? Porque es como que nosotros empezamos nuestro servicio a Dios y con lo que nos empezamos a conectar con Dios, y en la manera que nosotros entendamos que guiamos al pueblo delante de la presencia de Dios y que va a ser la manera en que nosotros le vamos a entregar al que va a predicar. ¿Cómo influye eso? Espíritu Santo, ¿cómo influye eso, verdad? Bueno, la alabanza, ¿verdad? Que nos ha tocado predicar el domingo. Qué importante es un servicio de alabanza. Donde cuando te deja el Señor fluir. Cuando te entregan a un pueblo. Así es. Sí. Entonces sí es bueno decir, pero lo voy a hacer para Dios, sí, pero porque lo voy a hacer para Dios, vamos a dar esa ensayadita, hermanos, de media hora, porque yo quiero que salga bonito. No quiero yo entrar por un lado y ustedes por otro. A lo mejor me va a fallar a la mera hora, ¿no? A lo mejor se me va a olvidar el canto, a lo mejor por los nervios, ¿no? A lo mejor me voy a desentonar, pero ya me esforcé para poder hacerlo por lo mejor que Dios me dé. Con eso no quiero decir que lo que digo ahorita, que no se me va a olvidar quizás el canto o que a lo mejor me voy a trabar en algo, porque me pueden ganar los nervios. Pero ya hice el esfuerzo de venir con mis hermanos y practicar un rato con la música, ¿no? Entonces, en la predicación, no me van a decir, me toca predicar el domingo y el sábado en la noche, voy a buscar. Y sin orar, sin nada. Sí. Bueno, hermanos, vamos con la pregunta número 15. Dice, ¿cuáles dones cree que ha recibido usted? Aquí está otra vez la pregunta. ¿Cuál don creen que ustedes? Si aún no lo saben, no lo respondan hoy, respóndanlo en su casa de aquí al miércoles. Amén. Predicar, alabar y orar. Amén. Él sí ya puso. Y aquí me voy a atrever a hacer un ejemplo. En el caso de Caleb, es porque a raíz de las transmisiones él empezó a ponerlo en práctica y se dio cuenta que se le facilita y le gusta y lo memoriza. Entonces ahí él entendió que él dice que lo va a seguir haciendo. Pero alabar y orar también, cada vez que hay necesidad, ¿hay un enfermo? Caleb, vamos a ver. Caleb, hay que darle. A veces lo mandamos a veces vamos con él. Y lo ha estado practicando. El practicarlo y el ver cómo Dios también respalda, eso le ha firmado. Y el hecho de que nosotros también se lo hagamos ver y se lo digamos. Por ejemplo, si tienes a alguien cercano, yo le invito, hermano, hermana, si tienes a alguien cercano, alguien con quien tenga más confianza, puedas decirle, hermano, hermana, ¿tú cuál crees que sea mi don? Recibe
escriban, atrévanse a preguntarle para que ese hermano o hermana le confirme, le reafirme o le dé una idea y usted pueda empezar en oración a preguntarse al Señor también. Así es. Oye, se me hace una buena dinámica. ¿Cómo dijo? Que hagamos una caja y que metamos en un papelito. El nombre sin poner el nombre de quien lo escribe. Sí, no, el nombre de la otra persona, sí. Sería una buena idea y ahí ponerle Poner cuál. los dones. Porque a veces, Sí. a veces como decía ese rato, que te preguntan que te describan, y uno se queda así. Es más fácil que a lo mejor las personas que te rodean o que te conocen un poco más pueden decirte, no, pues yo veo que tú eres buena para predicar. Porque cuando predicas, Dios te usa y se siente, o sea, uno se da cuenta. A veces Sí, uno, los que estamos aquí nos damos tal vez cuenta, no así lo- es. No lo percibe, Sí. tal vez. Y si lo hacemos la semana que viene, Sí, lo podemos pongan el hacer. nombre de los que venimos y ya le pongan ahí. Ya lo podemos traer hecho. Ajá. Ya lo podemos traer hecho. Sí, no lo vayan a hacer. Un papelito, por ejemplo. Que cada quien ya traiga un papelito hecho Ajá. con el don, Y lo echamos en el obletero. Y el nombre de la persona. Según vaya Ajá. llegando, echan. con el don y el nombre de la Ajá. persona. Por ejemplo, la hermana Paula, pues yo creo que su don es predicar, ser O maestra. las personas, ¿no? Se quieren Y apoyar. si es más de uno, vamos a Tengo tener. una pregunta. ¿Es de cada uno de los que, o sea, Sí. yo voy a hacer para todos? Sí, sí. Y ya ponemos de cada quien y lo podemos poner. Y ahí es una manera, Eso nos una puede forma servir de orientación. de Porque a ayudarnos. lo mejor Ajá. eso dice, ellos piensan que soy bueno para esto. Voy a orar y voy a pedir a Dios que me lo confirme, ¿no? Si ese es mi don. Y el papel de Lupe Sí, y sería una manera de ayudarnos entre nosotros a descubrir el don y luego que Dios nos lo reafirme si realmente es ese ¿Es el nombre de el don. nosotros? No, de los demás. ¿De los demás? Sí, Tú vas a traer un papelito con el nombre de Sari y vas a decir cuál crees que sea su nombre de Sari. ajá. Y ya lo sé para y el, los y el de Angie, y el de Bebé, ajá, cada uno. ¿Sí? Y ya lo traemos y ya lo echamos ahí a la tombolita. y ustedes contestan esa pregunta número 15, ¿cuál creen que sería su don? Ya después lo vamos a contestar después de que los papelitos, ¿no? Para que nos ayudemos. Bueno, en resumen, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. O sea, recordemos el ejemplo de Jesucristo. Él vino a servirnos y no a que le sirviéramos. Y eso quiere, ¿verdad?, de nosotros, creyentes que sirvamos y no que solo queramos que nos sirvan. Dios ha dado dones para el crecimiento de su iglesia y debemos de utilizarlos. Amén. Ahora vámonos con lo de verdadero y falso. A la página 10, hermana. Hasta arriba. Dice, escribe verdadero o falso. La primera, los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. Falso. Falso. F, póngale F de falso. Porque, ¿manda? Porque no, dice, los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargo en la iglesia. Falso. No se necesita tener un cargo, ¿verdad?, para servir a Dios. Porque quizás aquí hay quienes no tocamos instrumentos, pero de alguna otra manera servimos a Dios. Quizás no todos los que estamos aquí somos pastores, pero de alguna otra manera le podemos servir a Dios. La segunda dice, los mejores cristianos son los que tienen habilidad de predicar. Falso. Lo voy a decir como verdadero. Falso, porque ¿verdad? No todos los que tienen o tenemos esa habilidad de predicar, ¿verdad?, somos los mejores. No es cierto. Recordemos que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Amén. Y la tercera dice, todo cristiano tiene la capacidad de servir verdadero. Todos tenemos la capacidad de servir de alguna manera, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, como el hermano, ahorita me acordé, me vino en mente mi hermano Ángel, es una manera de servir, porque está dentro de la iglesia, cuando entramos, con el... Ajá. Es que esa función es muy importante dentro de Sí, y ahorita... ¿Por qué? Porque es la primera cara que ves al entrar a la iglesia. El recibimiento que te tienen dentro de una iglesia es la manera que tú vas a ver. Imagínense que llegamos a la mano, ahí pongo la mano. Van a poner que él. Yo voy a decir, su hermanita. Que siempre Está y sonriente, sí. Sí, eso es bonito porque da una buena cara a mi hermano. Siempre te dice, Dios te bendiga, hermano, ya te pone sonriendo en su gelecito y eso. Es verdad. Entonces,
Pero es una hermana Sofía que toma bastante. Que lo bañen. Vamos a poner la bomba. Ahora, que no es mucho, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces, todo tenemos, ¿verdad? La capacidad de poder servir en la obra de Dios, ¿verdad? Y a los de la iglesia y a los de fuera. Bueno, ahora vamos a la página 11, ya vamos a terminar con esta parte donde dice para estudiar. ¿Sí? Bueno, página 11, hermanos. Dice para estudiar. ¿Cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Estudie los siguientes pasajes y anote la actitud de un siervo que menciona cada uno. Vamos a ver qué dice Filipenses 2. No, 3, eso va a ser tarea para su casa. Bueno. Nosotros ya lo completamos, pero eso va a ser tarea. Sí. Eso lo vamos a dejar entonces de tarea. Hay muchas tareas. Sí. Eso El va círculo, la lectura, los papelitos con los dones, contestar esto, contestar esto. Bueno, van a ver en su casa Filipenses 2, 3 y 4 y ahí van a contestar. Luego también en Primera de Corintios 10, 31, Colosenses 3, 23 y 24. Amén. Luego dice para crecer. Lea esta semana Colosenses del 1 al 4 y Salmo 9, del 9 al 11. Un capítulo por día. Y el que tenga tiempo, todos en un día se lo puede leer. Amén. Y para memorizar, hermanos, vamos a memorizar Mateo 20, del 27 y 28. Dice así: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y vámonos con la tarea pasada. Ahora. Hasta los asustaste.